Hola, bienvenidos nuevamente al canal. En este video resolveremos el siguiente ejercicio. Nos dice la función z igual a z que depende de x, y viene dada por la ecuación esta de acá. Nos dice comprobar que x cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado por parcial de z con respecto a x más esta de acá es igual a 2xz. Bien, entonces para ello lo que haremos primero será ayudarnos de un diagrama del árbol. Veamos acá, nosotros podemos tener z, que es esta de acá. Veamos que depende de varias variables. Veamos que depende de la variable x, depende de la variable y depende de la variable z también. Mismo. ¿Ok? Y también veamos que depende de esta función, la función f. Y esta función f a su vez depende de z y depende de y. Ok, entonces veamos que aquí esta función z depende de x y y. Entonces nosotros acá veamos que esto también aquí a su vez depende de x y depende de y implícitamente. ¿Ok? Entonces veamos, lo que nosotros queremos hacer aquí, veamos que lo que no tenemos es estas derivadas parciales. Entonces lo que haremos será hacer esas derivadas. Es decir, haremos la derivada parcial de z con respecto a x. Ok, empezaremos por esa de acá. Ok, entonces veamos que si nosotros queremos hacer la derivada parcial con respecto a x, tenemos que, vamos por aquí, depende de x. Entonces aquí sería la derivada de 2x, sería, de x cuadrado, perdón, sería 2x. Ok, aquí la derivada de y es constante, entonces sería 0. Más la derivada de z, veamos que z depende de x. Entonces nos quedaría eso como una derivada implícita, nos quedaría 2z por parcial de z con respecto a x, que es lo que estamos haciendo acá. Ok, estamos derivando implícitamente. Veamos ahora entonces acá. Nos quedaría, bueno, esta y tomo como constante y veamos que esta función f depende de z y depende de y. Pero como z también depende de x, entonces tenemos que derivarla. Nos quedaría de la siguiente manera, veamos. Tendríamos que hacer aquí vamos a ver aquí en verde, tendríamos que hacer la derivada con respecto a f, después de f con respecto a z y de z con respecto a x. Esa sería la regla así de la cadena. Entonces, veamos cómo nos quedaría. Nos quedaría y esta y se multiplica porque es constante, se toma como constante. Nos queda parcial de z con respecto a f por parcial de f con respecto a z y parcial de z con respecto a x. ¿Sí? Ok, entonces veamos que nosotros no podemos hacer la parcial de z con respecto a f porque no sabemos cuál es nuestra función, ni la parcial de z con respecto a x, pero sí podemos hacer la parcial de f con respecto a z. Ok, entonces, ¿cómo sería esa? Entonces, hagámoslo acá, la con parcial de f con respecto a z nos quedaría de la siguiente manera. Veamos, aquí tenemos nuestra función, tenemos la función f de z entre y. Entonces, si nosotros recordamos la regla de la cadena para una variable, si nosotros tenemos acá la derivada de una función f con respecto a x y la función f es así, una función, estamos componiendo funciones, entonces ¿cómo nos quedaría esto? Esto nos quedaría la derivada de f con respecto aquí, ahora en g de x, por la derivada interna, que es de la derivada aquí de g de x. ¿Ok? Entonces, veamos, lo que vamos a hacer aquí es exactamente lo mismo. Estamos derivando con respecto a z. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Pues esta función nos quedaría f', la derivada de esa función, por la derivada interna, que sería la derivada aquí de z entre y con respecto a z. Y la derivada aquí con respecto a z, pues sería 1 entre y. ¿Por qué? Porque veamos, si nosotros aquí queremos hacer la derivada de esto, la derivada de z entre y con respecto a z, pues entonces la derivada de z es 1 multiplicado por 1 entre y, pues nos queda esto de acá, 1 entre y. Bien, entonces ya tenemos cuál es esta de aquí, la parcial de f con respecto a z. Entonces lo que vamos a hacer es ir reemplazando. Entonces aquí, ¿cómo nos queda? Nos queda
2x más 2z, parcial de z con respecto a x. Y esto es igual a y. Bueno, y nos quedaría y, y esto multiplicamos, nos quedaría f' de z sobre y por 1 entre y. 1 entre y. Y parcial de z con respecto a f por parcial de z con respecto a x. ¿Ok? Entonces veamos que aquí este y con este y se cancela. Entonces vamos a quitar esto de acá. Y simplemente nos quedaría así. Esto de acá. Ok. Entonces, ahora lo que haremos será, lo que estamos buscando es la parcial de z con respecto a x. Entonces lo que vamos a hacer es pasar aquí todo lo que tiene parcial de z con respecto a x. Nos quedaría 2x más, bueno, igual a, esto lo pasamos al otro lado a restar. Nos quedaría f' de z sobre y menos 2z, parcial de z con respecto a x. Bien, aquí lo que hice entonces fue pasar esto a restar y sacar factor común parcial de z con respecto a x. Ok, entonces aquí despejando para parcial de z con respecto a x nos quedaría que esto es igual a 2x entre f' de z entre y menos 2z. Ok, lo que hice aquí fue pasar a despejar esto que está multiplicando, pasaría a dividir. Bien, entonces esta de acá sería nuestra derivada parcial de z con respecto a x. Veamos que lo que hicimos fue derivar implícitamente. Aquí tenemos z y aquí también tenemos z. No tenemos la función, no la tenemos despejada explícitamente, entonces tenemos que derivar así implícitamente, usando la regla de la cadena. Bien, entonces ahora que ya tenemos parcial de z con respecto a x, lo que nos falta es parcial de z con respecto a y, que lleva un poco más de trabajo, pero así yendo despacio se puede lograr. Bien, entonces vamos a hacerla aquí de color, vamos a ver parcial de z con respecto a y. Entonces quedaría de la siguiente manera. Veamos, tenemos acá la derivada de x cuadrado, pues es constante, entonces sería 0. Aquí más la derivada de y cuadrado, pues sería, como estamos derivando con respecto a y, sería y al 2y más. Aquí veamos que z depende de y. Entonces nos quedaría más 2z, derivamos acá con la regla de la cadena, sería 2z por parcial de z con respecto a y. Aquí estamos haciendo, perdón, aquí estamos derivando implícitamente. Veamos, así sería. Ok, entonces aquí nos quedaría igual a, ahora veamos, tenemos aquí y igual a f de z por y. Entonces aquí lo que tenemos que usar es la regla del producto. Recordamos la regla del producto. Si nosotros tenemos derivada de f por g, donde las dos dependen de, con respecto a x, donde las dos dependen de x, bueno, pongamos aquí derivada de f de x por g de x. Eso es recordando. Entonces aquí nos quedaría f, primero derivamos una, f' de x por g de x, más, bueno, vamos a hacer esto un poco más acá, más la derivada de la segunda. Perdón, aquí sería f de x por g' de x. Ok, entonces esta es la regla del producto para la derivada. Entonces veamos acá, tenemos dos funciones, y esta función de acá. Entonces lo que vamos a hacer es usar esta regla de acá. Entonces primero nos dice que derivemos la primera, que sería y. Entonces aquí la derivada de y con respecto a y sería 1. Entonces acá nos queda simplemente 1 por esto de acá, la función f de z entre y. Ok, más, pues aquí nos quedaría y, veamos la función sin derivar, y por la derivada de esta función de acá. Ok, entonces esta función de aquí, ¿cómo sería la derivada? Veamos, siguiendo aquí este diagrama. Tenemos que hacer aquí, veamos que tanto z como y son funciones que dependen de y, porque z es una función de z de x de y pues estamos derivando con respecto a y. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría y multiplicado por, vamos a derivar con respecto a y, entonces sería
parcial de z con respecto a f, bueno, vamos a hacerlo aquí en otro color, sería parcial de z con respecto a f por la parcial de f con respecto a y. ¿Sí? Entonces nos quedaría parcial de z con respecto a f por parcial de f con respecto a y. Bien, siguiendo aquí, entonces estamos derivando con respecto a y, parcial de z con respecto a f por parcial de f con respecto a y. Ok, ahora más. ¿Por qué más? Porque vemos que la función z también es una función que depende de y. Entonces también tenemos que derivarla con respecto a y. ¿Cómo sería? Sería parcial de z con respecto a f por parcial de f con respecto a z y parcial de z con respecto a y. Entonces, aquí nos queda parcial de z con respecto a f por parcial de f con respecto a z y parcial de z con respecto a y. Bien, entonces aquí podemos ver que es un poco, se puede ver un poco confuso, pero viéndolo calmadamente y paso a paso, entonces veamos que sí se logra entender. Entonces, antes de continuar, espero que me ayuden suscribiéndose al canal y así ayudarme a subir más contenido. Bien, entonces, aquí esto ya lo tenemos, esto aquí, pero aquí veamos qué podemos desarrollar acá. Aquí podemos desarrollar esta parcial de f con respecto a y, porque tenemos aquí la función f, y también podemos desarrollar esta de acá, parcial de f con respecto a z. Ok, entonces vamos a hacerla. ¿Cómo sería la parcial de f? Parcial de f con respecto a y. ¿Cómo nos quedaría? Ok. Entonces veamos. Tenemos aquí la función es f de z entre y. Pues entonces lo vamos a hacer usando también esta misma de acá. Esta misma regla de la cadena. Entonces nos quedaría nos quedaría la derivada de f con respecto a y, perdón, la derivada de f por la derivada interna aquí. Y veamos que la derivada sería z entre y. Entonces estamos derivando con respecto a y. Nos quedaría menos z entre y cuadrado. ¿Ok? Entonces lo que estamos haciendo aquí es la z se toma como constante. Y pues aquí le quedaría la derivada de 1 entre y es menos 1 entre y cuadrado por la z. Pues aquí ponemos z. Ok, entonces ya tenemos esta de acá. Ok, entonces ahora vamos a hacer esta de acá, parcial de f con respecto a z. Pero veamos que esta parcial de f con respecto a z ya la tenemos, es esta de aquí. Ok, entonces vamos a ir sustituyendo simplemente. Entonces vamos a copiar esta de aquí abajo para que nos puedas verla. Entonces nos quedaría, ya tenemos esta de acá y esta de acá también. Ok, ¿cómo nos queda entonces? Vamos viendo, nos queda 2y más 2z, parcial de z con respecto a y, igual a f de z entre y más y por parcial de z con respecto a f, y sustituimos esto de acá. Nos quedaría, bueno, pongámoslo primero esto. Nos quedaría f' de z entre y por menos z entre y cuadrado por la parcial de z con respecto a f. ¿Ok? Entonces ahora más, sustituimos esto de aquí, nos quedaría f' de z entre y por 1 entre y. Parcial de z con respecto a f por parcial de z con respecto a y. Ok, entonces veamos que al distribuir esta y, vemos que aquí se va a cancelar con esta de acá. Entonces vamos quitándolo. Y aquí también esta y se va a quitar con esta de acá, este que está al cuadrado. Entonces quitamos esta y aquí lo estoy haciendo para ahorrar espacio. Entonces ponemos acá. Ahí se va esa y. Y aquí veamos que se va también una y. Estaba multiplicando una y está aquí el cuadrado. Entonces nos queda acá. Bien, entonces este menos también lo podemos poner acá para quitar confusiones. Y así. Así quedaría mejor. Ok, entonces recordemos que era lo que queríamos nosotros. Lo que queríamos era
esta parcial de z con respecto a y. Entonces veamos que aquí tenemos parcial de z con respecto a y, y aquí también tenemos parcial de z con respecto a y. Entonces lo que haremos será agruparlas. Bien, entonces pasamos este acá y pasamos aquí todo lo que tiene parcial de z con respecto a y a este otro lado pasamos lo demás. Aquí nos quedaría 2y. Bien, pasamos este para este lado, nos quedaría menos f' de z entre y por z entre y parcial de z con respecto a f. Ok, aquí quedaría igual a, bueno, también aquí nos falta pasar este, menos f de z entre y nos quedaría igual a f' de z entre y por parcial de z con respecto a f menos 2z parcial de z con respecto a y. Bien, entonces veamos aquí, bueno, aquí me faltó, aquí veamos, tenemos 2x, esto lo pasamos a este lado, pero aquí me faltó poner este parcial de z con respecto a f, el parcial de z con respecto a f, y aquí entonces también ponemos f' de z entre y por parcial de z con respecto a f. Ok, entonces, bien, veamos aquí que nosotros tenemos f de z entre y. Ok, pero si nosotros vemos acá, nosotros aquí podemos despejar. Tenemos, allá abajo tenemos f de z entre y. Entonces, si nosotros pasamos este y aquí abajo, nos quedaría x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado entre y. Esto es igual a f de z entre y. Entonces, lo que vamos a hacer es esto de aquí, es z de f de z y. Entonces, lo vamos a sustituir acá. Bien, entonces, sustituyendo nos quedaría 2y menos esto de acá, f' de z entre y por z entre y, parcial de z con respecto a f, y aquí nos quedaría menos x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado entre y. Y esto pues igual a esto de acá, f' de z entre y, la parcial menos 2z y la parcial de z con respecto a y. Ok, entonces si nosotros aquí hacemos un poco de álgebra, aquí este menos 2y, aquí lo sumamos. Entonces, para ahorrar tiempo, lo voy a hacer de un solo. Veamos que aquí esto, al final, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría menos y al cuadrado menos x al cuadrado menos z cuadrado entre y. ¿Ok? Más z entre y por esto de acá. Entonces, así. Y parcial de z con respecto a f. Y esto igual a esto de aquí. Bien, entonces ahora veamos que lo que tenemos que hacer es simplemente despejar. Despejar para parcial de z con respecto a y. Bien, entonces despejando, ¿cómo nos quedaría? Tenemos acá parcial de z con respecto a y, sería igual a menos, bueno, sería igual a todo esto dividido entre esto de acá. Pasamos esto a dividir. Bien, entonces tenemos acá, lo pasamos a dividir y nos quedaría así. Bien, entonces esta de acá sería la parcial de z con respecto a y, que es esta de acá. Bien, entonces quizás se me era un poco larga, pero ya veremos qué será simplificando las cosas. Bien, entonces aquí nosotros lo que queremos hacer es, ahora lo vamos a, este parcial de z con respecto a x, vamos a lo vamos a multiplicar por esto, y parcial de z con respecto a y lo vamos a multiplicar por 2xy. Bien, entonces multiplicando esto por esto de acá, lo pondremos aquí abajo, veamos, nos quedaría, bien, nos quedaría así. Bien, entonces veamos que aquí estamos multiplicando por la parcial de z con respecto a x y el de este 2xy por la parcial de z con respecto a y, ya sustituyendo.
Entonces veamos que aquí esta y se cancela con esta de acá. Entonces quitamos acá, aquí no quería x. Y aquí también esta x que se cancela con esta de acá. Esta y, perdón. Bien, entonces ya al hacer la sumatoria, veamos que nosotros aquí tenemos 2x y aquí también tenemos 2x. Este aquí nos quedaría multiplicado por x cuadrado y aquí tenemos el x cuadrado negativo. Aquí tenemos el y cuadrado positivo y aquí el y cuadrado lo tenemos negativo. Entonces veamos que este de acá se van a cancelar y el que simplemente nos va a quedar sería menos 2x por z cuadrado menos 2x más, perdón, menos 2x por z cuadrado. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría así. Entonces veamos que aquí tenemos menos 2xz cuadrado menos 2xz cuadrado. Entonces esto de acá lo podemos sumar, lo podemos agrupar, nos quedaría menos 4xz cuadrado. Y veamos que aquí los denominadores todos son iguales, entonces se puede sumar. Nos quedaría así fácilmente. Entonces solo sumamos los numeradores y nos quedaría así. Bien, entonces veamos que aquí lo que podemos hacer ahora es sacar factor común. Sacamos factor común aquí en el numerador. Veamos que tenemos 2xz. ¿Ok? Entonces sacando factor común, ¿cómo nos quedaría? Veamos que aquí podemos sumar, los mismos son el mismo denominador. Entonces sacando factor común nos quedaría, aquí nos quedaría menos 2. Aquí nos quedaría z, se va aquí una z, más, y aquí, bueno, aquí nos quedaría f' de z entre y, parcial de z entre f, por sobre el denominador, que sería parcial de, bueno, f de z sobre y, parcial de z sobre f, menos 2z. Y pues veamos aquí que el denominador es el mismo que el numerador. Entonces esto de acá, bueno, todo esto de acá cancela, es decir, se hace 1. Estamos dividiendo lo mismo. Entonces aquí simplemente nos queda 2xz por 1, que es 2xz. Bien, y veamos que entonces hemos llegado al resultado que esperábamos. Demostrar, comprobar que esto de acá era igual a 2xz. Bien, entonces espero les haya gustado, que han aprendido un poco y nos vemos en la próxima. Bendiciones.